Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Valerie Curiel. Mi nombre es Alexandra Sarmiento. Y pues es un gusto para nosotros poder compartir este espacio con usted, que nos conozca un poquito. Y pues bueno, vamos a empezar de una vez con la actividad. Entonces, compartamos el escritorio. Listo. Micrófono y todo sirve, ¿verdad? Listo. No. ¿Sí se escucha? Sí. Listo. Bueno, entonces empezamos con el tema que nos concierne, que es las máquinas térmicas y la segunda ley de la termodinámica. Entonces, nuestro grupo está conformado por Jorge Arias, mi persona Valerie Curiel, Sharik Manjarres, Cristian Romero y mi compañera Alexandra Sarmiento. Entonces, primero con una breve descripción de lo que es una máquina térmica. La máquina térmica es aquella que toma energía de una sustancia de trabajo, toma energía interna de una sustancia de trabajo y la convierte en un trabajo útil. Podemos darnos un ejemplo, lo que son las motos, lo que son los buses, los autos, pues ustedes saben que nosotros le agregamos el combustible y así es como ellos pues pueden andar en las calles, ¿verdad? Entonces aparece este pequeño esquema, ¿cierto? El primer esquema que tenemos aquí, que se puede ver que desde el comienzo aquí en la parte superior, ¿cierto? Tenemos como un depósito a alta temperatura, un depósito caliente, que él va a suministrar una energía que vamos a llamar QH, ¿cierto? Este valor de QH es el calor tomado pues de esa fuente de alta temperatura y esta es la que llega al motor, ¿cierto? Cuando ya pues está aquí en el motor, una parte se convierte en el trabajo obtenido y otra parte va a ser cedido a un recinto frío, o sea, un recinto con una baja temperatura. Entonces, vemos aquí que para poder como saber el valor, ¿cierto? O sea, el valor completo de QH se va a repartir entre las dos. Y es de aquí donde la pequeña expresión, donde toda la energía que entra a la máquina debe ser igual que la suma de las energías que salen de ella. Entonces, nos dice esta pequeña frase que podemos saber cuál es el trabajo que vamos a obtener si a la energía dada por el recinto caliente le restamos la energía dada, pues cedida al recinto frío. Entonces, para nuestro curso vamos a tomar que QH, QC y W van a ser positivos, o sea que van a ser mayores a 0. Con esto podemos darnos cuenta que podemos medir, por decirlo así, la eficiencia de esa máquina térmica. Y es donde aparece la fórmula de la eficiencia que pues la expresamos con la letra E. Y entonces es la relación entre el trabajo y la energía suministrada a la máquina, ¿cierto? Entonces, este factor E es el que me dice qué tanto de esa energía que fue suministrada de la sustancia yo aprovecho en el trabajo que quiero realizar, ¿cierto? Bien, entonces, la segunda ley de la termodinámica en todo este tema, ¿cierto? Sale a luz pues un primer enunciado de parte de Kelvin Bloch, ¿cierto? Textualmente este enunciado nos dice que es imposible construir una máquina que al operar en un ciclo no produzca efectos distintos a la extracción de calor de un depósito y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. Bien, esto son palabras como muy técnicas y sabemos que si lo explicamos de una manera más fácil, es sencillamente que no existe una máquina térmica que convierta toda la energía suministrada en trabajo útil, o sea, que tenga un 100% de eficiencia. Eso no lo vamos a encontrar. Por eso es que en esta imagen comparativa nos damos cuenta que aquí está la máquina posible, pues la que normalmente vamos a conocer, que es donde el depósito caliente, por ejemplo, nos está suministrando 400 joules, 100 joules salen al trabajo y 300 joules salen al depósito frío TC. Ahora bien, la máquina imposible es aquella que no existe claramente
y pues no vamos a encontrar un depósito caliente que nos esté dando 400 joules y nos vaya a producir 400 joules de trabajo. Eso no lo vamos a encontrar. Entonces, vamos a ver un ejercicio simple, el cual nos dice, la entrada de energía a una máquina es 3 veces mayor que el trabajo que realiza. A, ¿cuál es su eficiencia térmica? B, ¿qué fracción de la entrada de energía se expulsa del depósito frío? Entonces, para solucionar el inciso A, el ejercicio nos dice que la entrada de energía, es decir, Q sub H, como vemos aquí, va a ser igual a 3 veces mayor que el trabajo. Es decir, que Q sub H va a ser igual a 3 veces ese trabajo. Entonces, de la fórmula de eficiencia que ya mi compañera había explicado antes, sabemos que la eficiencia es igual al trabajo sobre Q sub H. Como ya sabemos que Q sub H es 3 veces de trabajo, lo que hacemos es reemplazar este Q sub H abajo de la fracción. Entonces nos quedaría que la eficiencia va a ser igual al trabajo sobre 3 veces ese trabajo. Entonces, como vemos, ese trabajo se nos cancela y nos va a quedar que la eficiencia va a ser igual a 1/3, es decir, a 0.33. Para el inciso B nos dice qué fracción de la entrada de energía se expulsa, es decir, que tenemos que hallar el Q sub C. Entonces, utilizamos la misma fórmula de eficiencia que nos dice que es igual al trabajo sobre Q sub H. Como mi compañera había explicado antes, el trabajo va a ser igual a Q sub H menos Q sub C. Entonces, lo que hacemos es reemplazarlo y nos quedaría que la eficiencia es igual a Q sub H menos Q sub C sobre Q sub H. Ahora, si operamos todo esto, nos va a quedar que Q sub C va a ser igual a Q sub H multiplicado por 1 menos la eficiencia. Como ya habíamos hallado antes la eficiencia, entonces nos quedaría que Q sub C va a ser igual a 1 menos esa eficiencia, que es 0.33, multiplicado por Q sub H. Es decir, que la fracción de la energía que se expulsa del depósito va a ser igual a 2/3 Q sub H. Entonces, ahora vemos un ejemplo 2 un poco más completo, y el ejemplo 2 nos dice, una muestra de un mol de gas ideal monoatómico se lleva a través del ciclo que se muestra en la figura, que vemos aquí. En el punto A, la presión, el volumen y la temperatura son P sub I, B sub I, T sub I, respectivamente, en términos de R y T sub I. Encuentra A, la energía total que entra al sistema por calor por ciclo, es decir, la energía que entra va a ser Q sub 1 más Q sub 2. Entonces, para poder hallar esa energía del ciclo, primero tenemos que hallar por separado Q sub 1 y por separado Q sub 2. Entonces, para poder hallar primero la energía, vamos a hallar primero la energía que entra al sistema por calor, es decir, Q sub 1 en los puntos que había mencionado antes, de A hasta B. Entonces, la fórmula para hallar esa energía Q sub 1 va a ser igual a N, que es el número de mol, el calor específico, que como este es un proceso a volumen constante, entonces va a ser CB, y por delta de T, o sea, la variación de temperatura. Entonces, para poder hallar esa variación de temperatura, utilizamos la fórmula que nos relaciona presión y volumen. Es decir, que PB va a ser igual a N por R por T. De aquí vamos a despejar esta temperatura y con esta vamos a hallar la variación de la temperatura, pero esta vez vamos a utilizar un valor final menos un valor inicial. Entonces, para poder hallar ese delta de T, miramos los valores de presión final, de volumen final, de presión inicial y volumen inicial que tenemos en la gráfica. Entonces, si nos vamos a la gráfica, en el punto AB, la presión final es de 3 P sub I, y el volumen inicial y final va a ser P sub I. La presión inicial va a ser P sub I. Entonces, si reemplazamos en la fórmula, nos quedaría que delta de T va a ser igual a 2 P sub I, B sub I sobre NR. Entonces, este resultado que nos da de variación de temperatura la vamos a reemplazar en la fórmula que había explicado antes de Q sub 1. Entonces, nos queda que Q sub 1 va a ser igual a N. Esa CB la podemos ver en el cuadro, que para un gas monoatómico a volumen constante va a ser 3 medios de R, multiplicado por la variación de temperatura que ya había explicado antes. Entonces, si operamos esto, aquí se puede cancelar estas R, se cancela la N, entonces que Q sub 1 va a ser igual a 3 veces P sub I, B sub I. Entonces, ahora también, como había mencionado antes, tenemos que hallar el Q sub 2. Entonces, lo hacemos con la misma fórmula, solo que en este caso ahora no va a ser a volumen constante, sino a presión constante. Entonces, en la fórmula va a ser Q sub 2, que es igual a N, ahora no va a ser C sub B, sino C sub P,
la variación de la temperatura va a ser con la misma fórmula. Hallamos la variación de la temperatura, miramos la gráfica, los valores de presión final, presión inicial, volumen inicial, y nos da que la variación de temperatura va a ser igual a 3 veces P sub I sobre NR. Ahora, esta variación de temperatura la reemplazamos en la fórmula de Q sub 2. Entonces nos queda que Q sub 2, operando todo esto, nos queda que Q sub 2 es igual a 7.5 P sub I. Entonces, como ya había mencionado antes, para poder hallar la energía que entra por calor en el ciclo, va a ser la sumatoria de Q sub 1 más Q sub 2. Si sumamos esas dos, nos va a dar que Q sub H, que es la energía que entra, nos va a dar 10.5 de P sub I. Entonces, ahora el ejercicio nos está diciendo el inciso B. La energía total que sale del sistema por calor por ciclo, es decir, que ahora vamos a hallar la energía que sale, Q sub C, los cuales se van a hallar con la sumatoria de Q sub 3 más Q sub 4. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento que hice para hallar la energía que entra. Va a ser la misma fórmula, vamos a hallar la variación de temperatura, vamos a reemplazar esta variación de temperatura en la fórmula de Q sub 3 y operando esto nos da que Q sub 3 va a ser igual a menos 6 P sub I, B sub I. Lo mismo para Q sub 4. Entonces, hacemos la misma fórmula de Q sub 4, la variación de temperatura también va a ser con la misma fórmula, y esta variación de temperatura la vamos a reemplazar en Q sub 4, y nos va a dar que Q sub 4 va a ser igual a menos 2.5 P sub I, B sub I. Entonces, la energía por calor que sale del ciclo, como mi compañera había mencionado antes, se denomina como Q sub C. Entonces, Q sub C va a ser igual a la sumatoria de las energías de Q sub 3 más Q sub 4. Entonces, al hacer esta operación nos da que Q sub C es igual a menos 8.5 de P sub I, B sub I. Ahora, el ejercicio nos dice el inciso C. La eficiencia de una máquina que opera en este ciclo. Entonces, para poder hallar la eficiencia de la máquina, utilizamos la fórmula de eficiencia que había mencionado antes mi compañera, que nos relaciona, que es igual al trabajo sobre Q sub H. Como sabemos, el trabajo es igual a Q sub H menos Q sub C. Entonces, reemplazamos aquí, ya tenemos los valores de Q sub H, tenemos los valores de Q sub C, lo que tenemos que hacer es reemplazar, operar, y nos da que la eficiencia va a ser del 19%. El inciso D nos dice, explique cómo se compara la eficiencia con la de una máquina que funciona en un ciclo de Carnot entre los mismos extremos de temperatura. Pero antes de poder explicar este inciso, primero tenemos que entender bien lo que es un ciclo de Carnot. Entonces mi compañera le va a explicar bien lo que significa este ciclo. Bien, entonces, en el ciclo de Carnot es aquel ciclo, ¿cierto?, que consta de dos procesos isotérmicos y dos adiabáticos. Entonces, vamos a fijar ahora pues la atención en el diagrama que tenemos aquí y vemos que, por ejemplo, si llamamos a este punto A y a este otro punto B, vemos que de A a B hay una expansión isotérmica, ¿cierto? De B a C hay una expansión adiabática. De este punto C a este punto D tenemos una compresión isotérmica y de este punto D hasta llegar otra vez al punto A tenemos una compresión adiabática. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta en qué momentos de todo el ciclo pues es que pasan estos procesos isotérmicos y adiabáticos. Entonces, tenemos que para la expansión isotérmica que tenemos acá es donde el calor entra, o sea, pues aquí lo vemos expresado en esta flecha de acá. Y para la compresión isotérmica es cuando el calor sale, ¿cierto? Entonces, la eficiencia del ciclo de Carnot nos dice que hay una temperatura H, o sea, una temperatura caliente, ¿cierto?, que menos una temperatura fría, que es esta parte de aquí de la compresión, sobre la temperatura caliente multiplicado por 100, nos da la eficiencia de Carnot. Pero entonces, como nos decía el inciso, ¿cómo se relaciona? Y es que hay una demostración que nos dice que la relación entre la energía, la energía Q sub C sobre la energía Q sub H es igual a la temperatura T sub C sobre la temperatura T sub H.
Y es de ahí donde, si recordamos bien la fórmula anterior, donde la eficiencia es 1 menos Q sub C sobre Q sub H, para este ciclo tenemos que 1 menos T sub C sobre T sub H nos va a dar la expresión de la eficiencia en el ciclo de Carnot. Entonces, nosotros tenemos ahora el teorema de Carnot. Entonces, él nos dice textualmente que ninguna máquina térmica que funcione entre dos dispositivos de energía puede ser más eficiente que una máquina de Carnot que funcione entre los mismos dos dispositivos. ¿Qué quiere decir eso? Que la máquina que tenga mayor eficiencia es posible en aquella que opera con el ciclo de Carnot. O sea, que no va a haber ninguna otra máquina más eficiente que esta que esté trabajando con este ciclo. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que son las bombas de calor. Pero, ¿qué son las bombas de calor? Pues estas son unas bombas que operan en el sentido inverso a las máquinas térmicas. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros ya vimos que las máquinas térmicas, ¿cierto?, toman la energía de un dispositivo caliente y la depositan en un dispositivo frío. En cambio, en las bombas de calor, nosotros vamos a tomar una energía de un depósito frío y se deposita en un depósito caliente. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Para que este proceso que tenemos aquí, se pueda dar, es necesario la intervención de una energía dada por trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenemos este trabajo de aquí, no se va a lograr esto. Eso lo vamos a entender en el segundo enunciado que tenemos más adelante. Entonces, nosotros en la máquina térmica hablábamos de la eficiencia de la máquina. Aquí, en vez de hablar de eficiencia, se habla del coeficiente de operación. ¿Por qué tenemos dos coeficientes de operación? Hombre, porque podemos tener una bomba que esté trabajando en modo de enfriamiento y una bomba que esté trabajando en modo de calentamiento. Entonces, para las de modo de enfriamiento, tenemos que el Q sub C sobre el trabajo W nos va a dar ese coeficiente de operación. Y el Q sub H sobre el trabajo nos va a dar el coeficiente si estuviera trabajando en modo de calentamiento. Es aquí donde entonces hacemos mención al enunciado de Clausius. Entonces, este enunciado nos dice que es imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto sea transferir energía de manera continua mediante calor desde un objeto a otro a una mayor temperatura sin la entrada sin la entrada de energía por trabajo. Esto es lo que yo hacía mención anteriormente, que si nosotros tenemos un depósito frío, ¿cierto? Este puede suministrar energía a un depósito caliente, este puede suministrar energía a un depósito frío con total normalidad sin la presencia de trabajo, ¿cierto? Ella puede, eso se puede dar. Pero si tenemos el caso contrario, que es un depósito frío, dando y suministrando a un depósito caliente, no se puede, porque se necesita por obligación la presencia del trabajo. Pues hagamos de cuenta que tenemos nuestra nevera en la cocina, ¿verdad? Nosotros para poder tener una bebida fría, mantener un helado congelado, necesitamos que esta nevera esté conectada a la electricidad y pues comience a enfriar. Si ella no está conectada, o sea, no tiene ese trabajo eléctrico que le da pues la luz, ella no pone en funcionamiento y pues sencillamente no puede trabajar y enfriarlo adentro, ¿cierto? Entonces, ese es un pequeño ejemplo cotidiano de cómo esto es llevado a la realidad. Entonces, en las bombas de Carnot, ¿cierto? Tenemos que las más eficientes se obtienen siempre y cuando pues trabajen con este ciclo, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que las fórmulas para el coeficiente de operación en modo de enfriamiento que tenga un ciclo de Carnot van a ser la temperatura T sub C o la temperatura T sub H menos la temperatura T sub C. Y en el coeficiente de operación en modo de calentamiento
vamos a tener que es la temperatura T sub H sobre la resta de la T sub H menos la T sub C. Bueno, y pues con esto seguimos con mi otro compañero que vamos a demostrar unos ejercicios más explicativos. Vamos a realizar un ejercicio de aplicación de máquinas térmicas. El ejercicio es el siguiente. Una de las máquinas térmicas más eficientes jamás creada es una turbina de vapor en el valle del río Ohio que funciona entre 430 y 1870 grados Celsius, con energía del carbón de Virginia del Oeste para producir electricidad para el Medio Oeste. Nos preguntan, A, ¿cuál es la eficiencia teórica? ¿Cuál es la eficiencia máxima teórica? Y B, si la eficiencia real del motor es de 42%, ¿cuánta potencia mecánica entrega la máquina si se admite 1.40 por 10 a la 5 joules de energía por segundo de su depósito caliente? Para la solución del inciso A, si queremos saber cuál es su eficiencia máxima teórica, tendremos que basarnos a la ecuación de Carnot, debido a que el ciclo de Carnot es el que nos dice la eficiencia máxima teórica que puede tener una máquina, debido a que solo las máquinas térmicas que operen con el ciclo de Carnot van a tener una eficiencia máxima. Por lo tanto, de Carnot tenemos que la ecuación es igual a que la eficiencia es igual a 1 menos la temperatura del depósito frío sobre la temperatura del depósito caliente. Estas temperaturas deben estar en sus unidades absolutas, es decir, deben estar en el Sistema Internacional de Medida, es decir, no deben estar en grados Celsius, sino en grados Kelvin. Por lo tanto, hacemos la respectiva conversión, donde tenemos que la temperatura del depósito caliente va a ser igual a 430 más 273.15 en Kelvin, lo que nos va a dar una temperatura para el depósito frío, de 703.15 kelvins. Ahora, para el depósito caliente, hacemos la misma conversión, teniendo que 1870 más 273.15 nos va a dar una temperatura para el depósito caliente de 2143.15. Ahora, teniendo estos intervalos de temperatura, luego los reemplazamos en la ecuación de eficiencia de Carnot, teniendo que la ecuación va a quedar igual a 1 menos 703.15 sobre 2143.15 Kelvin. Podemos simplificar las unidades de Kelvin. Nos va a quedar que la eficiencia va a ser igual a el 67.2%. Es decir, la eficiencia máxima teórica de la máquina va a ser de este valor. Por mucho más que nosotros queramos aumentar la eficiencia de la máquina, no va a poder sobrepasar este valor teórico debido a que se rige por la ecuación de eficiencia de Carnot. Luego, para el inciso B, nos dicen, si la eficiencia real del motor es del 42%, ¿cuánta potencia mecánica entrega si admite 1.40 por 10 a la 5 joules de energía por segundo de su depósito caliente? Por lo tanto, tenemos que la eficiencia real de la máquina es de 42%, lo que es igual a 0,42, y nos dan la energía que sale del depósito caliente sobre un intervalo de tiempo, que es igual a 1.40 por 10 a la 5 joules sobre segundo, lo que nos da una relación de energía sobre tiempo
de 1.40 por 10 a la 5 watts, lo que es una unidad de potencia, es decir, la potencia por calor que se le ejerce al sistema, que lo vamos a denotar como Q sub HT. Luego, para incluir este tiempo en la ecuación de eficiencia, vamos a denotar el trabajo sobre el tiempo como W sub T y el calor que sale del depósito caliente sobre Q sub HT. Luego, para hallar la potencia mecánica sobre el intervalo de tiempo que nos entrega la máquina, o se le puede entregar a la máquina si se admite esta potencia por energía del depósito caliente, despejamos la ecuación y nos va a quedar que el trabajo mecánico va a ser igual a Q sub HT por la eficiencia. Luego, reemplazando los datos, tenemos que la potencia mecánica que va a tener la máquina va a ser igual a 1.40 por 10 a la 5 watts por 0,42, lo que nos va a dar un resultado de 58.800 watts de potencia mecánica que va a poder obtener la máquina. El siguiente ejercicio que realizaremos sobre máquinas térmicas consiste en lo siguiente. Tenemos una muestra de un mol de un gas ideal monoatómico que se lleva a través del ciclo que muestra la figura. Debemos entonces averiguar primero la energía total que entra al sistema por calor por ciclo. Para esto, como el gráfico nos lo indica, debemos encontrar la energía en los puntos Q1 y Q2, es decir, en los tramos que van desde A hasta B y desde B hasta C, donde se evidencia que entra la temperatura, no solo porque el gráfico lo indica, sino al analizar lo siguiente. En el tramo que va desde A hasta B, hay un aumento de la presión manteniendo un volumen constante. Recordemos que para que esta se mantenga, debemos entonces aumentar la temperatura. Lo mismo que sucede en el tramo que va desde B hasta C, donde vemos un aumento del volumen, donde se mantiene la presión constante en esta vez. Entonces, para hallar la energía total que entra al sistema por calor por ciclo, debemos hallar la energía total en los tramos que van desde A hasta B y desde B hasta C. Empezamos, entonces. Tenemos que para la energía total del tramo que va desde A hasta B, esto va a ser igual al número de moles multiplicado por el calor específico de un gas ideal monoatómico a volumen constante por un diferencial de temperatura, que viene siendo ahora, para este efecto, para efectos prácticos, la temperatura en el punto B menos la temperatura en el punto A. Esta temperatura la vamos a despejar de esta ecuación que tenemos aquí, que es la del estado de los gases ideales, donde realizando el despeje tenemos entonces que la temperatura sería igual a la presión por el volumen sobre N por R, quedando así nuestra ecuación final. Tenemos que la energía total en el tramo que va desde A hasta B es igual a N por 3 medios, que viene siendo el calor específico para un gas ideal monoatómico a volumen constante. Esto multiplicado por 3 veces en la presión inicial por el volumen inicial dividido por N por R, menos presión inicial por volumen inicial dividido entre NR. ¿De dónde salen estos valores? Como sabemos, entonces son los valores de la temperatura, que analizando punto por punto vemos que la temperatura para el punto B vendría siendo la multiplicación de 3 veces la presión inicial por el volumen inicial. Asimismo, para el punto A, la temperatura vendría siendo presión inicial por volumen inicial. Resolviendo esto, tendremos que la energía que va del tramo desde A hasta B es igual a 3 veces presión inicial por volumen inicial. Continuamos ahora con la energía en el tramo B, que vendría siendo igual a nuevamente el número de moles por esta vez el calor específico de un gas ideal monoatómico, esta vez a presión constante, por el mismo diferencial de T,
que esta vez va a ser la diferencia entre el punto de temperaturas entre el punto C y el punto B. Para este caso, entonces, el calor específico va a ser de 5 medios, y analizando las temperaturas en los puntos C y B, tendremos que para el punto C la temperatura va a estar definida por 6 veces la presión inicial por el volumen inicial dividido entre NR, y la temperatura en el punto B, va a ser la misma que en el punto anterior, ¿no? 3 veces presión inicial por volumen inicial sobre NR. Resolvemos y obtenemos el siguiente resultado. La energía total en el tramo que va desde B hasta C es de 15 medios de la presión inicial por el volumen inicial. Ahora, debemos hallar la presión de la energía total que entra a través de todo el sistema. Entonces va a ser resultante de la suma de estos dos tramos. 3 veces presión inicial por volumen inicial menos 15 medios de la presión inicial por el volumen inicial nos dan como resultado una energía total de 21 medios de presión inicial por volumen inicial. Y de ahora hallar la energía total que sale del sistema por calor. Asimismo, como notamos en la gráfica y a través del análisis también, en qué tramos entraba calor al sistema, podemos evidenciar en qué tramos sale del sistema, que serían los siguientes dos, los que van desde C hasta D y el que de D conduce a A. Hallaremos entonces de la misma forma que anteriormente hallamos la energía de tramo a tramo, la energía para el tramo que va desde C hasta D. Este viene siendo igual a lo que vemos en pantalla. Nuevamente el calor específico para un gas ideal monoatómico a volumen constante, el valor de la temperatura en el punto D, que es la que vemos ahí, menos la temperatura en el punto C, que es la que anteriormente también calculamos, que vimos que es el resultado de multiplicar presión por volumen según se indique en cada punto. Obtenemos entonces que en el tramo que va desde C hasta D, la temperatura la energía más bien, sería de menos 6 veces la presión inicial por el volumen inicial. El último tramo que va desde D hasta A sería esta la ecuación, con un proceso homólogo al que acabamos de realizar. Y nos da como resultado menos 5 medios de presión inicial por volumen inicial. Nuevamente debemos hacer la cantidad de energía total que sale del sistema, que vendría siendo el resultante de sumar las dos cantidades de energía anteriormente calculadas. Entonces daría un total de menos 17 medios de la presión inicial por volumen inicial. Teniendo esto en cuenta, ahora nos piden calcular la eficiencia de la máquina que opera en este ciclo. Para calcular la eficiencia se nos hará necesario el trabajo neto que produce la máquina, que no es más que la sumatoria de las cantidades de energía que entran y salen de este mismo. Estos números serían un total de 2 veces la presión inicial por el volumen inicial. En términos de eficiencia, entonces debemos dividir el trabajo neto entre la temperatura que ingresa, entre la energía calórica, o sea, la energía que entra al sistema por calor. Números lo siguiente, que nos da una eficiencia de 0.1904, lo que significa un 19.04% de eficiencia. Ahora se nos pide explicar o comparar la eficiencia de una máquina que funciona en un ciclo de Carnot con estos mismos extremos de temperatura. Como ya mis compañeros antes han explicado lo que es un ciclo de Carnot, omitiremos esa parte y nos centraremos en lo que es conducción. En este gráfico vamos entonces a identificar cuál es el punto más frío y cuál es el punto con más calor del ciclo. Aquí encerrado en este círculo azul vemos que el punto A es el que concierne al más frío del ciclo, porque es donde no siquiera se ha hecho ningún cambio de temperatura. Asimismo, entonces hacemos la igualdad de que el punto A sería nuestra temperatura cool y corresponde
al siguiente dato de temperatura, que también se deriva del despeje que hicimos inicialmente de la ecuación de estado de los gases ideales. Asimismo, para el punto más caliente, la temperatura heat, que en nuestro caso es igual al punto C, donde a partir del cual empiezan a reducirse los valores de temperatura del ciclo. Tenemos entonces lo siguiente. Recordemos que la eficiencia para un ciclo de Carnot está dada por 1 menos la temperatura cool sobre la temperatura heat. Tenemos entonces estos números lo siguiente, lo que nos genera una eficiencia del 83%. Y con esto damos fin al ejercicio. Cierto refrigerador tiene un coeficiente de operación de 5. Cuando el refrigerador está en funcionamiento, su potencia de entrada es de 500 voltios. Una muestra de agua de 500 gramos de masa y 20 grados Celsius de temperatura se coloca en el compartimiento del congelador. Entonces nos preguntan, ¿cuánto tardará en congelar el agua a 0 grados Celsius? Suponga que las otras partes del refrigerador permanecen en la misma temperatura y no hay fugas de energía al exterior. Así que la operación del refrigerador resulta solo en energía que se extrae del agua. Los datos que nos proporciona el ejercicio son: la masa de la muestra es de 500 gramos, el coeficiente de operación es de 5, la potencia es de 500 voltios, la temperatura inicial es de 20 grados Celsius y el calor latente de fusión es de 333.000 joules por kilogramo. Entonces, lo primero que debemos es saber cuánta energía se debe extraer del agua para poder congelar la muestra. Entonces, a eso es lo que le vamos a llamar como Q congelar. La fórmula que vamos a usar para hallar esta energía va a ser el calor específico multiplicado por la masa multiplicado por la variación de temperatura. Entonces, debemos llevar el agua desde 20 grados Celsius hasta 0 grados Celsius. Y con esto vamos a utilizar la fórmula. Entonces, cuando ya el agua está en 0 grados Celsius, esta estará preparada para congelarse. Entonces, por eso es que a esta fórmula le restamos la masa por el calor latente de fusión. ¿Por qué utilizamos este menos? Porque va a ser una energía que se va a extraer. Entonces, si ya reemplazamos los datos que nos proporciona el ejercicio, tenemos que un congelarse va a ser igual a 4.186 joules por kilogramos grados Celsius por 0.5 kilogramos por la variación de la temperatura, que va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial, la cual es de 0 menos 20 grados Celsius menos 0.5 kilogramos, que multiplica a 333.000 joules por kilogramo. Entonces, este valor, al operarlo, nos va a dar menos 208.360 joules. Entonces, como ya habían explicado antes mis compañeras, la energía que se va a extraer de un depósito frío se va a denominar como Q sub C. Esta Q sub C la vamos a tomar positiva por conveniencia. Entonces, esta Q sub C va a ser igual a 208.360 joules, que esa va a ser la energía que se debe extraer para poder congelar la muestra. Entonces, ya que tengamos esa energía, esa energía la va a suministrar el congelador. Entonces, ahora debemos calcular el trabajo que necesita realizar este congelador. Entonces, para poder hacer ese trabajo, utilizamos la fórmula que nos dice: el coeficiente de operación va a ser igual a Q sub C sobre el trabajo. Si despejamos este trabajo que está aquí, nos da que el trabajo va a ser igual a Q sub C sobre el coeficiente de operación. Ya habíamos hallado antes el valor de Q sub C, el cual es de 208.360 joules sobre el coeficiente de operación, que el ejercicio nos dice que es de 5. El trabajo nos está dando 41.672 joules. Entonces, ya para poder hallar el tiempo que tarda, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, lo hallamos calculando pues con la fórmula de potencia. Entonces, la fórmula de potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Si despejamos el tiempo, nos queda que el tiempo va a ser igual al trabajo sobre la potencia. El trabajo ya lo habíamos calculado hace un momento, nos dice que el trabajo es de 41.672 joules. Sobre la potencia, el ejercicio nos está diciendo que la potencia es de 500 voltios. Entonces, el trabajo, entonces el tiempo que va a tardar el refrigerador en congelar la muestra va a ser de 83 segundos.